El catedrático de Economía y empresario Roberto Centeno es más conocido por su faceta periodística, puesto que colabora con diversos medios como Es Radio y El Confidencial. Acaba de publicar El disparate nacional, del fraude de la transición al desastre de Zapatero, libro del que ha venido a hablar a Periodista Digital y en el que se enfrenta a mitos sobre nuestro sistema político y económico y se muestra muy crítico con los responsables de ambas áreas de actuación. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por haber venido a Periodista Digital. Gracias a vosotros. Bueno, pues desde su punto de vista, en España no existe una auténtica democracia. ¿Por qué y qué podemos hacer para que sí que exista? Bueno, vamos a ver, no existe una auténtica democracia, yo diría que por varias razones, pero básicamente dos. En primer lugar, tenemos un sistema electoral que hace prácticamente imposible la supervivencia de partidos que no sean nacionales, que no sean los grandes, y que prima extraordinariamente a los partidos separatistas y ahora también a los terroristas. Para que tengan ustedes una idea, los votos de los nacionalistas, separatistas o terroristas, como será el caso en estas elecciones, valen 6 veces más que los votos de los del resto de los españoles. Por poner un ejemplo, UPyD sacó 300.000 votos en las últimas elecciones, tuvo un diputado. PNV sacó 300.000 votos en las últimas elecciones, tuvo 6 diputados. Esto es una primera razón. La segunda razón es muy obvia, es decir, una democracia, para que un sistema político pueda denominarse realmente democracia, necesita haber una separación estricta de poderes. Ese no es el caso y no ha sido el caso desde el principio, aunque ha llegado a temas a extremos verdaderamente vergonzosos. No hay independencia. Las grandes instituciones, no digo los jueces normales que hacen lo que pueden, pero las grandes instituciones judiciales del país están politizadas hasta la médula. Es evidente que no puede hablarse de un Estado de Derecho, podemos hablar de una república bolivariana o de lo que ustedes quieran, pero desde luego no un Estado de Derecho cuando las grandes instituciones judiciales del país están en manos de la clase política. Bueno, pero esto incluso recuerda un poco a veces a lo que dice el 15M y, sin embargo, usted es muy crítico con este movimiento. Bueno, vamos a ver. El 15M fue una mezcolanza muy variopinta de gentes que yo estuve en los primeros días en las acampadas de sol. No es que estuviera acampado, pero sí que fui por allí para ver lo que había. Y claro, la mezcolanza era un batiburrillo tremendo, desde cuestiones absolutamente lógicas, como era precisamente cambiar el sistema electoral, a otras cuestiones que no había por dónde cogerlas. Pero eso desgraciadamente ha desaparecido en la parte buena. Entonces ahora se ha quedado con la parte mala y de hecho, como dijo el actual ministro del Interior, que no creo que sea sospechoso de ir contra el 15M a raíz de la JMJ este verano, dijo que el 15M estaba fuertemente infiltrado por marginales y delincuentes. Delincuentes. Bueno, sorprende que, en contra de la opinión generalizada, usted considera que Rato fue un pésimo ministro de Economía y culpable de muchos de los males que asolan España. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver por qué es así, en primer lugar. En segundo lugar, primero porque es así. Y entonces ahora tengo que explicar por qué es así. Primera cuestión. El ajuste de las cuentas de España, que se le ha atribuido a Rato, es mentira. No fue Rato quien lo hizo. Fue Aznar y Pepe Barea, que era el jefe de la oficina económica del gobierno. Entonces fue Pepe Barea con
con la, digamos, bajo la protección absoluta de Aznar, quien dio los recortes e hizo todo lo necesario para que España pudiera cumplir las condiciones para ingresar en el euro. Otra cosa distinta es si debimos o no debimos ingresar en el euro. Porque, por ejemplo, una de las cosas que sí tenía que haber hecho Rato, porque era el vicepresidente económico o el responsable máximo económico, no me acuerdo si al principio tenía el título de vicepresidente, era haber analizado las ventajas y los inconvenientes de la entrada en el euro. No se hizo nada de eso, es decir, estaban convencidos, en ese caso desde Aznar hasta Rato y todos los demás, que había que entrar en el euro a ciegas, y fue exactamente lo que se hizo. Si hubieran analizado las ventajas y los inconvenientes, se habrían dado cuenta de que los inconvenientes superaban a las ventajas y que tendríamos que haber hecho, como han hecho los ingleses, de no entrar en el euro, sino esperar y ver, y ahora ya a los ingleses no se les ocurriría entrar en el euro ni locos. Eso por un lado. Por otro lado, Rato tomó toda una serie de... primera cuestión. Por tanto, la nivelación de las cuentas y todo lo demás fue obra de Aznar y de Pepe Barea. Que Pepe Barea ahora la gente le ignore porque no sabe ni quién es, pues es otra historia, pero desde luego no fue Rato. Primera cuestión. Segunda cuestión. El crecimiento económico importantísimo que empieza a haber desde ese momento no tiene nada que ver con ningún tipo de política. Es simplemente que los tipos de interés al entrar en el euro pasan del 17 al 1 o al 2%, y luego, y simultáneamente a eso se lanza, el crédito se da crédito a todo hijo de vecino con todas las facilidades del mundo, cosa que no había sucedido, pues yo diría que nunca en la historia previa de España. Entonces, el crecimiento económico hubiera sido con Rato y, me atrevería a decir que, aunque la señorita Pajín hubiera estado al frente de la responsabilidad económica en el año 97, 98, 99, 2000, etcétera, hubiera sucedido lo mismo porque era inevitable. Es decir, no, es que el crecimiento económico en la época de Rato, que sí que lo hubo muy, muy importante, pero es que la gente no se para a analizar las cosas. ¿Por qué se produjo ese crecimiento? No tiene que ver con la acción de gobierno. Más cosas. Luego el Rato, en un momento determinado, que formó parte, que eso fue lo único que él hizo, porque lo que hizo Barea fue recortar, que era la parte difícil. Y luego a Rato le tocó la parte fácil, que fue vender las joyas de la corona. Y claro, yo que viví en primera persona cómo se vendieron las joyas de la corona, es decir, las grandes empresas públicas del país, pues es que me he quedado estupefacto, porque aquello se vendieron a precio de saldo y no había ninguna necesidad. De hecho, fíjese usted, los griegos se han negado a vender, porque los griegos tienen un patrimonio impresionante, como 300.000 millones están valoradas los activos públicos de Grecia. No han querido venderlos. Yo no entiendo por qué no les han obligado, pero bueno, es otra historia. Pero es que Rato los regaló, no los vendió. Que sacó 40.000 millones de euros cuando tendría que haber sacado probablemente más de 100.000, con toda seguridad. Más cosas que yo he vivido personalmente. Un tema muy importante eran las reformas estructurales. Las reformas estructurales, bondadosamente, podría decirse, el señor Rato no hizo ninguna reforma estructural. Pero es que eso no es verdad. Es que él empeoró las cosas. Y me refiero a un tema que conozco bien porque trabajaba en él y no solamente lo he vivido, sino que después lo he sufrido. El tema del sector energético, en un determinado momento, que es esencial en una economía, el tema del sector energético, el señor Rato sacó una ley que se llamaba eufemísticamente la Ley de Intensificación de la Competencia, que la hicieron los monopolistas. Y es que eso no es que yo lo esté contando, se lo esté contando a ustedes o te lo esté contando a ti porque lo he leído, porque lo he analizado, porque tal. No, es que lo he vivido. Es que yo he visto los papeles que mandaban los monopolistas al Ministerio de Industria y cómo allí se hacían, y al Ministerio de Economía, y cómo se hacían allí los papeles. Es decir, la ley de intensificación de la competencia la hicieron los monopolistas, no la hizo el gobierno. Rato simplemente
inmediatamente la mandó al Boletín Oficial del Estado. ¿Qué pasó? Pues que lo que ocurrió fue justo lo contrario, que por otra parte era lo que Rato pretendía, para favorecer a los monopolistas que eran sus amigos. Y entonces, a partir de ese momento, la competencia desapareció completamente en sectores estratégicos como el petróleo, el gas y la electricidad. Resultado, tenemos el petróleo antes de impuestos, o los productos petrolíferos antes de impuestos más caros de Europa, el gas más caro de Europa y la electricidad más cara de Europa. En la electricidad más cara de Europa no habría que echarle solo la culpa a la falta de competencia, sino también a la estructura de producción, que esa es otra historia. Pero es que ministerios que, por ejemplo, que no dependían de él, que no era él el que estaba a la cabeza, pero sí que él, como jefe económico, líder económico de la historia, podía haber impedido. Por ejemplo, todo el tema de las renovables. El tema de las renovables, que lo sacan, la ley de las renovables, lo saca el Partido Popular. E increíblemente, además, se aprueban unas primas que eran alocadas en aquel momento, lo sacan después de haber perdido las elecciones. Es decir, les quedan todavía, yo creo que quedó un Consejo de Ministros, no sé si 2, pero aprueban en eso a toda prisa una ley que luego después los socialistas no la cambiaron, porque ellos podrían trincar también, porque la ley esta permitía trincar a los amigos del poder de una manera gigantesca. Pero es que en esta ley, además, no se preveía una cosa que es elemental. Es decir, tú puedes dar una subvención a un determinado tipo de energía, pero conforme la tecnología va avanzando y se van mejorando los costes, tú eso lo debes ir reduciendo. Bueno, pues no se reducía. ¿Qué ha pasado? Que eran unas primas salvajes, que luego después la tecnología, por ejemplo, de los aerogeneradores fue mejorando, y entonces los tíos que han tenido la suerte de conseguir un parque eólico es que han ganado cantidades brutales. Y eso lo hizo Rato. Si eso es llevar bien la economía, pues que baje Dios y lo vea. Bueno, pues ya hemos hablado de Rato. Usted también es muy duro en su libro con personas como Solbes, como Rubalcaba, como Mafo o Zapatero, entre otros. Desde su punto de vista, ¿cuál ha sido el personaje más nocivo para España desde el fin del franquismo? Bueno, vamos a ver. Primero, no se puede hablar de un personaje único. Creo que los personajes más nocivos han sido los que, los que se llaman los padres de la transición. ¿Por qué razón? Porque fueron los que tuvieron en su mano, a la muerte del general Franco, una oportunidad única e irrepetible donde la democracia era inevitable, porque una de las falsedades de esta gente fue decir, es que hemos traído la democracia. Que no, hombre, que no han traído nada. La democracia era inevitable. Como fue inevitable, pues en los países del este, cuando dejó de estar la Unión Soviética, y en la propia Unión Soviética, una democracia sui generis, pero una democracia probablemente mayor en muchos aspectos que la que tenemos en España. Y estos fueron los que, bueno, eso por un lado, y luego por otro lado, una constitución con más agujeros que un queso de mental y un modelo de Estado infinanciable e intrínsecamente corrupto, que les permitía, por otra parte, repartirse España como si fuera un solar, que es lo que han hecho. Por lo tanto, creo que los más perniciosos fueron los padres de la transición, en contra de todo lo que se ha dicho, de que si fue modélica, fue un desastre sin paliativos. Bien, hoy creo que ya hay muy poca gente que pueda defender seriamente que el tema fue una transición modélica. Primera cuestión. Pero además es que lo sabían, porque esto yo lo he discutido con Fernando Abril, con el que tenía mucha relación en aquella época por la crisis del petróleo y le tenía que ver por otras razones. Y le decía, pero bueno, ¿pero qué estáis haciendo? ¿Cómo estáis montando? Porque era él y Guerra quienes montaban todo el tinglao. Y negociando por la noche hasta las 3 o las 4 de la mañana, que era lo que más le gustaba a Fernando Abril, porque yo me he tirado con él paseando, porque además le gustaba mucho pasear en un despacho muy, muy grande que él tenía en el Paseo de la Castellana, al lado de Colón, donde estaban las administraciones territoriales. Y bueno, dando paseos y contándome esas historias. Y entonces él, cuando le decía esto, era un tipo muy gracioso, muy listo, pero que luego después pasó lo que pasó. Me decía, mira, Roberto, tú sabes mucho de petróleo, pero de política no tienes ni idea.
Bueno, creo que en eso se equivocaba. Bueno, por supuesto, yo no tenía ni idea de política, pero que aquello era obvio. Entonces, hacer un Estado en 17 autonomías, que eso no ha sucedido en el mundo, que nos ha llevado a la ruina, porque es que eso es infinanciable, eso no se puede mantener. Pero es que además el caldo de cultivo de corrupción institucional y personal es absolutamente impresionante. Bueno, es que ahí se han metido probablemente de los 3.100.000 empleados públicos, hay además, de esos 3 millones, por más de la mitad son personas que han entrado en el sistema autonómico y que han entrado a dedos sin ningún tipo de oposición. ¿Y quién ha entrado? Pues hombre, quienes han nombrado los políticos, es decir, primero sus parientes, luego sus amigos y luego los correligionarios. Entonces, claro, hay 1.500.000 o 1.600.000 personas que además tienen sueldos que en el caso de las empresas públicas superan en un 50% la media de que son inútiles, que han creado 4.000 empresas públicas, ríase usted del INE en su tiempo, que han creado 4.000 empresas públicas para colocar, porque además las empresas públicas es que no dan cuenta a nadie, no se controlan, ni siquiera los parlamentos regionales controlan a las empresas públicas regionales. Nadie controla el gasto, nadie controla cómo se nombran, cómo se endeudan, increíble. Entonces, es que hay 1,5 millones de personas que sobran ahí. Televisiones, coches oficiales. Tenemos más coches oficiales que los Estados Unidos. El otro día me encontraba el Senado, que no sirve para nada. Me encontraba en un debate con un senador. Va el tío acompañado de una chica que era su jefa de comunicación. Y a esta pobre chica le hace estar desde las 9:30 de la noche hasta las 1:30 de la mañana para nada. Y entonces me entero que los senadores tienen jefe de comunicación, 2 secretarias, coche, chofer. Pero bueno, ¿esto qué es? En el Senado de los Estados Unidos, que es una institución que sí sirve, porque es la que legisla en los Estados Unidos, solamente el presidente del Senado tiene coche. Pero vamos, ¿qué es esto? Esta orgía de gasto y despilfarro. Esto es lo que salió de la transición. Y luego después, evidentemente, quien le ha dado la puntilla han sido en lo económico Mazo y Solbes, y luego después en lo político-económico han sido Rubalcaba y Zapatero. Bueno, ya vemos su opinión sobre el Estado autonómico, sobre los políticos. Ha tratado muchos de los temas que iba a plantearle aquí, pero ¿qué hacemos con los sindicatos y qué hacemos con la patronal? Bueno, los sindicatos y la patronal está muy claro. Lo mismo que hacen en el resto del mundo civilizado. Es decir, que ellos se busquen la vida y se han acabado las subvenciones directas e indirectas y que vivan de las cuotas de sus asociados. Punto. Eso es lo que hay que hacer. Y quiero decir que estamos hablando de que estos tíos se están llevando no las cifras que figuran de ayudas directas, no. Es que luego después, como ellos tienen todos los temas de formación que los podían hacer funcionarios, tienen todos los temas tienen toda otra serie de temas que podían hacer funcionarios, pero lo que son de ellos, nos están robando 3.000 millones de euros al año, que se reparten a pachas entre UGT, comisiones obreras y la patronal. Que por otra parte la patronal no representa más allá del 21-22% de los empresarios, y los otros representan una parte muy marginal de la clase obrera. Y la prueba, está diciendo mucha gente temiendo, va a haber muchas huelgas. Y dicen, no va a haber muchas huelgas, señoras y señores, porque ahora mismo UGT y comisiones no tienen fuerza para sacar gente a la calle. Pueden sacar 4 gatos, pero nada más. Sí, bueno, usted antes ha hablado de la entrada del euro, que fue un error, y como nos recuerdan en Twitter, usted también sostiene en su libro que salirse ahora sería todavía peor. ¿Qué hacemos entonces? Ya, bueno, ahora ya no nos podemos salir, eso está muy claro. ¿Por qué no nos podemos salir, señoras y señores? Muy sencillo. Esto hay estudios, pero vamos, hay algunos grandes bancos suizos que han hecho estudios sobre el tema. Ahora mismo ya no recuerdo si era Credit Suisse o UBS, pero en fin, hace poco hicieron un análisis. Para que tengan ustedes idea, si nos saliéramos del euro, España perdería el 50% de su renta. Y cuando digo España, es decir, ustedes perderían el 50% de su renta el primer año. Y después volverían a perder otro 20%, porque la moneda se devaluaría, etcétera. Por lo tanto, eso está descartado. Es decir, hemos entrado, ha sido un error, pero eso ya no tiene marcha atrás. Eso ya no tiene marcha atrás. Es imposible. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer pues es ajustar, hacer los ajustes económicos necesarios para que podamos
que podamos continuar en el euro. Eso es bueno y es malo. Es bueno porque nos van a obligar a hacerlo, porque la casta política parasitaria de este país no está dispuesta. Pero no vamos a tener más remedio. Y hoy lo cuento en un artículo que publico en El Confidencial, en la que explico que ninguno de los candidatos, pero fundamentalmente Rajoy, que es quien va a ganar las elecciones, porque el caso de Rubalcaba no tiene ya mayor importancia, es que parece no tener ni idea de lo que tenemos encima. Y entonces, porque claro, las medidas que él ha propuesto son unas medidas que no llegan ni de lejos. Es que el año que viene tenemos que amortizar 300.000 millones de euros de vencimientos de deuda, entre deuda pública, que viene a ser 150.000, y otros 150.000 los bancos y las empresas. Y 100.000 millones más, teniendo en cuenta los presupuestos que han presentado las comunidades autónomas, en la que todas las comunidades autónomas, la mayoría de ellas son del PP ahora mismo, presentan presupuestos que no son presupuestos equilibrados, son presupuestos fuertemente deficitarios. Es decir, que estos tíos piensan seguir gastando, como han venido haciendo ahora, mucho más de lo que ingresan. Otra cuestión es de dónde narices van a sacar el dinero, porque claro, si sumamos las dos cantidades, 300 más 100, son 400.000 millones. Eso es el 40% del PIB de España y, en mi opinión, eso nadie nos los puede dejar el año que viene. Por lo tanto, una de dos, que lo concluyo así: o el señor Rajoy se pone las pilas a partir del 21N, o después de Reyes estamos como Italia, y después de que pasen los 100 días primeros a partir del 1 de enero que toman posesión, estaremos como Grecia. Y lo que le va a ocurrir al señor Rajoy es lo mismo que le han ocurrido a Berlusconi y a Papandreou, que lo pondrán en la calle y pondrán a un tecnócrata al frente, como han hecho en estos países donde han echado a los políticos, que esto es muy gordo, que la gente no sé si se da cuenta de lo que esto significa, han echado a los políticos y han puesto a unos tecnócratas, a unos técnicos de primera división. Por ejemplo, tanto el uno como el otro tienen un currículum impresionante, pero el caso de Monti es que le da 100 vueltas al señor Rajoy y a todo el equipo económico del señor Rajoy. Y ahora que ya ha hablado de Berlusconi, sobre todo de Grecia, de Papandreou, usted en un momento dado en su libro, por la parte final, elogia a Papandreou. Sí, la lucha lo que ha ocurrido después, ya no ha sido suficiente, efectivamente. Probablemente si lo tuviera que escribir ahora no lo haría, pero en aquel momento Papandreou daba la impresión, y veo que se ha leído el libro bien, efectivamente, claro, en aquel momento que yo lo escribí, Papandreou estaba luchando como un león, haciendo recortes en Grecia que tenían las calles de Grecia ardiendo. Y los sindicatos ardiendo. ¿Y qué hacía Zapatero? Zapatero no hacía nada. Decía, no, ya las reformas ya están todas hechas. No, vamos a ver, hay una cosa que aquí quiero aclarar, porque la gente está equivocada. Puede extrañarles que, por ejemplo, yo les voy a decir ahora una cosa que les va a chocar, pero que les la demuestro. Italia está mucho mejor que España. No se puede comparar la situación de Italia con la de España. Y dirán ustedes, ¿y por qué Italia está con la prima de riesgo por encima de la de España y está como está? Pues porque a España le han dado un periodo de gracia hasta después de las elecciones. No sé cuánto después, pero yo creo que va a ser muy poco después. No sé si serán semanas, pero no creo que sean más que muchas semanas. Bien. ¿Por qué Italia está mucho mejor que nosotros? Miren ustedes, Italia tiene el 7,9% de paro, nosotros tenemos el 22,5%. Tiene una industria potentísima y está avanzada tecnológicamente, una barbaridad. Italia tiene, vamos a ver, el déficit de Italia este año va a ser la mitad que el déficit de España, algo así como un poco menos del 4, y España va a estar por encima del 8,4, es ahora la cifra de consenso. ¿Qué es lo que tiene peor Italia que España? La deuda total, el 120% del PIB. España, la cifra oficial es el 70%, que es una cifra falsa de toda falsedad. No sé si la italiana será falsa, no pondría la mano en el fuego, pero la cifra española es falsa. Pero claro, es que Italia es una economía infinitamente más potente que la nuestra. Entonces, señoras y señores, España está peor. Lo que ocurre es que nos han dado un periodo de gracia, y ese periodo de gracia
acabará en unas semanas a partir del 21N. De momento, a pesar de todo, ya nos ha dicho, incluso antes de que llegue el 20N, hace 4 días, la Unión Europea, que tenemos que reducir 21.000 millones de euros para empezar a hablar. Cosa que no entra en los planes de Rajoy explicitados, porque nos ha contado muchas cosas. Bien. Segunda cuestión. Si la cifra de déficit fuera el 8,4, que es la cifra de consenso hoy, yo creo que va a ser mucho mayor, pero vamos a suponer que sea el 8,4, la reducción no tendría que ser 21.000 millones, tendría que ser 45.000. Bueno, para que tengan ustedes una cifra comparativa, 21.000 millones supone un 25% el equivalente al 25% de las pensiones. Y los 2/3 del seguro de desempleo. Vamos, el dinero que se gasta en prestaciones de desempleo. 45.000 millones está a años luz de lo que tiene que hacer, de lo que piensa hacer de lo que piensa hacer Rajoy, y es el doble de lo que tiene que hacer Italia, que es una economía de mayor tamaño que la nuestra, y que Monti lo está anunciando, yo creo que lo ha anunciado esta mañana, que iba a ahorrar 21.000 millones. En este contexto, por ejemplo, por poner ejemplos concretos que afectan a la gente, que el señor Rajoy haya dicho que va a mantener el poder adquisitivo de las pensiones es una irresponsabilidad, porque no puede hacerlo. Probablemente lo hará, pero no lo va a poder mantener. Y me explico por qué. Las pensiones, señoras y señores, han perdido más de 2 millones de cotizantes en los últimos 3 años. Solamente en los últimos 3 meses, después que Rubalcaba dijo con toda su cara que él sabía cómo arreglarlo, han perdido 380.000 cotizantes. Desde primero de año, los ingresos son inferiores a los gastos, pero es que a día de hoy los gastos están creciendo al 4% y van a crecer a ese ritmo porque es así como está la pirámide de población, y los ingresos están cayendo al 2%. Eso no se puede mantener. Entonces, decir estas cosas me parecen una auténtica barbaridad, aunque desde luego la potencia electoral y la cantidad de votos, que yo creo que pueden ser hasta millones, que le van a dar de la parte de los jubilados, que son 8,5 millones, no nos olvidemos, va a ser muy importante, pero no lo podrá cumplir. Bueno, pues don Roberto Centeno, la verdad es que el libro y la economía española estudiada para no esa entrevista, sino 10 más de esta expresión, y seguramente para muchos más. Pero no podemos continuar. Ha sido un placer tenerle aquí en Periodista Digital. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.